En las clases anteriores hemos podido ver lo difícil que se nos hace poder afirmar que conocemos la filosofía de Platón, sobre todo si tenemos en cuenta las dificultades derivadas de los escasos manuscritos antiguos que nos quedan de sus obras, de la interrupción y ruptura durante siglos de la cadena de transmisión, del hecho de que las copias completas más antiguas de los diálogos datan de la Alta Edad Media, del siglo IX. En segundo lugar, de que estas pocas copias, verdaderos tesoros preservados en el tiempo, tampoco las podemos tomar como las palabras mismas de Platón, ya que, como veíamos en la clase anterior, desde la propia antigüedad había surgido una serie de dudas en torno a su autenticidad y verdadera autoría. No todos los diálogos atribuidos a Platón fueron verdaderamente escritos por Platón, ahora lo sabemos, pero en tercer lugar nos enfrentábamos además con el obstáculo de la cronología de los diálogos, es decir, con la dificultad de establecer su orden de lectura y los efectos negativos que ello podría acarrear a todo intento de reconstruir la evolución del pensamiento de nuestro filósofo. Sin duda podría parecer que con todos estos problemas ya tenemos bastante, más que suficiente para enfriar nuestro entusiasmo de soñar con que esto del estudio de la filosofía de Platón va a ser algo sencillito. Pero todo lo que acabamos de ver en realidad no es nada comparado con lo que viene a continuación. Todos estos problemas no son más que pequeños inconvenientes, diminutas piedrecitas en nuestro camino, cuestiones simplemente sobrevenidas, consecuencias del natural paso del tiempo que un golpe de buena suerte podría llegar a solventar si, por ejemplo, encontráramos en algún sitio arqueológico unas copias de los diálogos de época de Platón, y que en parte, sin que esto tenga que llegar a ocurrir, pueden ser solventadas por el magnífico trabajo de generaciones de filólogos e historiadores, al menos en parte. Sin embargo, hay un problema muchísimo más grave que todos los anteriores, un problema irresoluble, un problema que hace virtualmente imposible nuestro intento de conocer el pensamiento de Platón, un problema que no procede de fuera, de los avatares externos vividos por los textos, sino que, atentos aquí, agarraos a la silla, deriva del mismísimo Platón, pues nuestro filósofo afirmó en varias ocasiones y de forma completamente literal que en sus textos escritos había decidido deliberadamente no explicar todo su pensamiento, y en especial que había decidido no poner por escrito las cosas de mayor mérito. ¿Cómo? ¿Que Platón mismo afirmó que en sus diálogos no están todas sus ideas filosóficas y mucho menos las más importantes? Bienvenidos a la teoría de las doctrinas no escritas. Pasando por tanto del estudio de la transmisión de los diálogos al análisis de su contenido, a empezar a leer lo que ponen ellos, nos encontramos inmediatamente con un problema gravísimo, ya que en dos de los textos que la inmensa mayoría de especialistas consideran auténticos, la Carta Séptima y el diálogo Fedro, Platón, nuestro Platón, nos advierte divertido de que lo que vamos a encontrar en sus textos no refleja ni de lejos todo su pensamiento. Estas afirmaciones, conocidas como los autotestimonios de Platón, junto a otra serie de pruebas derivadas de los escritos de sus discípulos, han dado lugar entre los especialistas a la formación de la llamada teoría de las doctrinas no escritas, según la cual, atentos aquí, Platón habría omitido el grueso de su filosofía en los diálogos, reservándolo exclusivamente para la enseñanza oral, directa, para la enseñanza que él mismo habría dirigido a sus discípulos y alumnos en la academia durante su periodo vital. Así, esta teoría, surgida a partir de los estudios del siglo XX, vendría a defender la existencia de dos niveles en la enseñanza de Platón, un nivel exotérico y otro esotérico. Pero no os asustéis con estas palabras, porque no nos vamos a poner aquí a hablar de cosas de ocultismo ni nada de eso. Estos dos términos sencillamente significan lo siguiente. El adjetivo esotérico proviene del griego esóteros, que significa más interno, más adentro, y viene a traducirse como lo reservado, lo privado, lo interno, lo oculto o lo impenetrable para los no iniciados. Mientras que el adjetivo exotérico proviene del griego exóteros, que significa algo así como más afuera, es decir, es lo contrario, es lo común, lo público, lo accesible para el vulgo.
En este sentido, Platón sencillamente habría enseñado sus ideas en dos niveles distintos. Unas enseñanzas habrían sido esotéricas, es decir, exclusivas para sus discípulos y alumnos de la academia, y otras diferentes, o al menos más simplificadas, más sencillas, habrían sido exotéricas, es decir, accesibles a cualquiera porque habrían sido plasmadas en los textos dedicados al gran público en lo que hoy conocemos como sus diálogos. Y aquí está toda la clave del asunto, porque la teoría de las doctrinas no escritas defiende por tanto que los diálogos platónicos son algo así como textos de divulgación y de promoción de la academia, textos de marketing podríamos decir, textos bellos, sencillos, destinados a que pudieran ser leídos por cualquiera, por cualquier ateniense culto que supiera leer, pero por personas sin formación filosófica específica. Textos que virtualmente vendrían a animar al individuo que los leyera a desear saber más y a decidir inscribirse él, o quizá a sus hijos, en la elitista escuela que Platón fundó cerca del bosque sagrado que había junto a la tumba del héroe legendario Academo, de ahí el nombre de Academia. En este sentido, la parte más importante de las doctrinas platónicas se habría perdido para siempre, y lo que ha llegado hasta nosotros sería una mera simplificación, un juego de niños, comparado con el verdadero pensamiento platónico que jamás conoceremos porque su autor no quiso deliberadamente legarlo al futuro. Bien, pero ¿qué pruebas hay de todo esto? ¿Qué pruebas han presentado los especialistas para defender esta teoría? Como vamos a ver a lo largo de esta sesión, no son pocas y en absoluto son débiles. La suma de todos los indicios que vamos a ver nos van a llevar, de forma casi inevitable, a considerar muy seriamente la posible veracidad de esta teoría. Veremos cómo se trata de argumentos bastante convincentes que, como os digo, nos harán ver en qué medida muy probablemente hayamos perdido al menos parte de la filosofía platónica. El debate estará, por tanto, en determinar qué porcentaje se ha perdido. Es decir, algunos especialistas afirman que no ha llegado hasta nosotros nada del verdadero pensamiento de Platón, que los diálogos son pamplinas, historietas, simplificaciones que ocultan algo mucho más profundo y complejo, mientras que otros, en cambio, consideran que si bien los diálogos tenían una intención exotérica, divulgativa, son, aunque de forma más sencilla, verdaderamente un reflejo fiel del pensamiento platónico y que, por tanto, en cierta medida, sí que nos ayudan a reconstruir en gran parte lo que el filósofo ateniense pensó. Entre los que defienden una posición y la otra, pues hay una infinidad de posiciones intermedias que cada especialista defiende con absoluto fervor. En nuestro caso, la prudencia, como os digo, nos hará considerar que quizá no debamos, o al menos no queramos, aceptar completamente esta teoría, o al menos no en su versión más radical, pero probablemente sí tenga mucha solidez y razones de peso la interpretación que dice que algo hemos perdido y que ese algo podría haber sido importante. Bien, la primera prueba, la primera razón que apoya la validez de las doctrinas no escritas se basa, como os decía al comienzo de la clase, en el propio autotestimonio de Platón. Concretamente en dos importantes pasajes pertenecientes a la Carta Séptima y al Fedro, al diálogo Fedro, donde nuestro filósofo desarrolla una teoría extremadamente interesante sobre el valor de la escritura, más precisamente donde Platón desarrolla una dura crítica a la escritura. Vamos, por tanto, en primer lugar al Fedro, uno de los diálogos de madurez de Platón, junto al Fedón, al Banquete y a la República, y además uno de los más bellos en el que están algunos de los mitos más célebres de Platón, como por ejemplo el mito de la alegoría del carro alado, que nosotros estudiaremos detenidamente en su momento mucho más adelante. Pero ahora estamos buscando otra cosa, y tenemos que ir directamente al final de este diálogo, a las últimas páginas, donde Platón, por boca de Sócrates como siempre, nos va a contar un bellísimo mito sobre el origen de la escritura que nos llevará directamente a las arenas de Egipto. Atentos. Empieza diciendo Sócrates que está hablando con Fedro. ¿Sabes, por cierto, qué discursos son los que agradan más a los dioses? ¿Si los que se hacen o los que se dicen? Aquí se refiere a los discursos que se ponen por escrito, se hacen, se redactan, o los que se dicen, los que se pronuncian. No lo sé. ¿Y tú? Tengo que contarte algo que oí de los antiguos, nos dice Sócrates.
Aunque su verdad solo ellos la saben, nos advierte que nos va a contar un mito que no sabemos exactamente si es verdadero o no. Platón siempre nos dice que los mitos no hay que tomarlos en serio como si estuvieran describiendo verdaderas realidades, sino que son historias sugerentes que nos ayudan a pensar, que nos ayudan a reflexionar sobre ideas importantes, ¿no? Aunque su verdad solo ellos la saben. Hablan un poco más y Fedro le dice: «Pero vamos, cuenta lo que dices haber oído». Y dice Sócrates: «Pues bien, oí que había por Náucratis, en Egipto, uno de los antiguos dioses del lugar, al que por cierto está consagrado el pájaro que llaman ibis». Fijaos qué belleza. Nos está diciendo que estaba en Náucratis. Náucratis es la más antigua colonia griega de Egipto, está en el delta del Nilo, aproximadamente muy cerca de Alejandría. Pues allí por Náucratis, nos dice Sócrates, iba un dios del antiguo Egipto, estaba paseando entre los seres humanos, ese dios al que está consagrado el pájaro ibis. El nombre de aquella divinidad era el Eteut, nos dice Platón. Tot es el dios Tot, el dios de la escritura, el dios efectivamente con cabeza de ibis. Fue este quien primero descubrió el número y el cálculo, y también la geometría y la astronomía, y además el juego de damas y el de dados, pero sobre todo las letras. El dios Tot fue el que descubrió la escritura. Por aquel entonces era rey de todo Egipto Tamus, quien vivía en la gran ciudad de la parte alta del país que los griegos llaman la Tebas egipcia. Así como a Tamus lo llaman Amón, el faraón de entonces era Tamus o Amón. A él vino el dios Tot y le mostró sus artes, diciéndole que debían ser entregadas al resto de los egipcios. Pero el rey le preguntó cuál era la utilidad que cada una tenía, y conforme se las iba minuciosamente exponiendo, las aprobaba o desaprobaba, según le pareciese bien o mal lo que decía. Fijaos qué soberbia el faraón. Viene el dios Tot a ti, te ofrece sus descubrimientos, sus artes, y el faraón no las acepta sin más, sino que primero evalúa el valor de cada uno de los descubrimientos de las artes de Tot. Muchas, según se cuentan, son las observaciones que a favor o en contra de cada arte hizo Amón a Tot, y tendríamos que disponer de muchas palabras para tratarlas todas. Pero cuando llegaron a lo de las letras, a la escritura, dijo Tot: «Este conocimiento, oh gran rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues he inventado como fármaco de la memoria y de la sabiduría, como fármaco, como ayuda, como remedio». Pero él dijo, contestó el rey Amón: «Oh artificiosísimo Tot, a unos les es dado crear arte, a otros juzgar qué daño o provecho puede aportar este arte para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen». Vaya, el faraón le está diciendo al dios Tot que en realidad las letras, la escritura, no tiene esas virtudes que pretende el dios que tiene. Y atentos a lo que dice el faraón: «Porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que fiándose de lo escrito, atentos aquí, llegarán al conocimiento desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es pues un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio». Está despreciando el poder, el valor de las letras, que no nos ayudan a conocer, sino simplemente a rememorar un poco. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos. Atentos aquí. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario en la mayoría de los casos totalmente ignorantes y además difíciles de tratar, porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Qué bonito fragmento, qué bonito texto, ¿verdad? Qué texto más bello, qué lección tan importante, tan relevante también para nuestros días nos acaba de dar Platón con su enorme talento literario. Platón nos acaba de seducir con un exótico viaje a Egipto para contarnos algo que muchos, sobre todo muchos de los que hoy en día se creen sabios intelectuales, prefieren ignorar. ¿El qué? Que la simple lectura de textos no aumenta por sí mismo la sabiduría, sino solo la apariencia de saber.
Los que leen mucho, nos dice Platón, sin pensar por sí mismos, simplemente acumulan opiniones ajenas, pero no desarrollan su capacidad de razonar y de reflexionar. Sócrates nos está diciendo que a través de la mera lectura de textos no se puede llevar a cabo un verdadero aprendizaje. Pero, ¿por qué? Y aquí viene la gran crítica de Platón a la escritura. Fijaos, porque para Platón el verdadero aprendizaje solo se puede producir por medio de la oralidad, por medio del diálogo, del contacto directo entre el alumno y el maestro. A lo largo de este curso vamos a tener oportunidad de ver cómo la enseñanza va a ser uno de los temas de reflexión, uno de los objetivos centrales, una de las metas principales de la filosofía de Platón. Sí, la enseñanza. Para nuestro filósofo no hay nada más relevante, no hay nada más importante y a la vez nada más difícil de conseguir que la enseñanza. De hecho, Platón dedicó toda su vida a ello, a tratar de hallar el mejor método para enseñar a los jóvenes, la mejor forma de transmitir el conocimiento, porque para él el saber sirve para hacernos mejores. Así, una gran parte de su filosofía se centra en buscar un camino para hallar el conocimiento, para descubrir la verdad, pero la otra es un esfuerzo por intentar descubrir cómo se puede transmitir, cómo se puede enseñar, tanto el camino para alcanzar la verdad como estas verdades alcanzadas por medio del esfuerzo racional. De nada vale que uno solo sepa. Es imprescindible convertirse en maestro y el oficio de maestro, la actividad de enseñar, no solo es la más importante para Platón, pues de ella depende el futuro de toda sociedad, sino también la más difícil. Y nuestro Platón se convirtió sin duda en uno de los mejores maestros de la historia. En sus diálogos, Platón es capaz de enseñarnos las ideas más profundas y complejas, nos hace preguntas que nos conmueven hasta lo más hondo, nos hace reflexionar sobre cuestiones que jamás nos habíamos planteado, pero siempre de una manera sublime, de una manera amable, elegante, divertida, como lo que acabamos de ver, con mitos, con buen humor, con ritmo, con personajes, con belleza, con un enorme esfuerzo artístico detrás. Platón es el maestro que sabe que para enseñar hay que entusiasmar al alumno, hay que conectar con él, hay que hacer que se enamore de lo que está estudiando, seducirlo, pero también, sobre todo, permitirle hablar, entablar diálogo, escucharlo, dejar que haga preguntas, asombrarlo, hacer que sonría, que se asuste, que se emocione. La enseñanza de la filosofía para Platón requiere, por tanto, los más elevados talentos, no solo racionales, sino también lingüísticos, artísticos, expresivos, y aunque estas palabras no existían en su época, también talentos empáticos. Sócrates siempre simpatiza, empatiza con los jóvenes interlocutores con los que trata, los trata siempre con cariño y con amabilidad, con respeto, los alaba, los anima a estudiar, subraya sus virtudes. Platón, lo veremos despacio, usa el mito a favor del aprendizaje. La belleza literaria, la cercanía, siempre la humanidad de unos cuantos amigos que pasean, hablan, beben y comen juntos al mismo nivel, compartiendo dudas y preguntas. Bien, pero volviendo a nuestro texto, la primera queja de Platón respecto a la escritura es que ésta corre el riesgo de no producir verdaderos sabios, sino simples personas que se creen sabias, porque sencillamente repiten las opiniones de aquellos que han leído sin verdadero conocimiento, sin verdadera episteme. Es decir, sin haber recorrido por sí mismos el proceso racional que conduce hasta el descubrimiento de las conclusiones, de las verdades que afirma ese texto. La mera lectura, dirá Platón por boca de Sócrates, nos vuelve vagos, sumisos y dogmáticos. Y continúa nuestro diálogo. Así pues, continúa Sócrates, el que piensa que al dejar un arte por escrito, y de la misma manera el que lo recibe, deja algo claro y firme, por el hecho de estar en letras, por el hecho de estar escrito, rebosa ingenuidad. Y en realidad desconoce la predicción de Amón, creyendo que las palabras escritas son algo más que un recordatorio de aquellas cosas sobre las que versa la escritura. Exactamente. Porque es que es impresionante, Fedro, lo que pasa con la escritura, dice Sócrates, y por lo que tanto se parece a la pintura. En efecto, sus vástagos están ante nosotros como si tuvieran vida, pero si se les pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios. Lo mismo pasa con las palabras. Podrías llegar a creer como si lo que dicen fueran pensándolo, pero si alguien pregunta, queriendo aprender más de lo que dicen, apuntarán estas siempre y únicamente
a la una y la misma cosa. Fijaos qué bonito. Aquí Sócrates está haciendo una analogía entre la pintura y la escritura, diciendo que en ambos casos sus imágenes parecen a primera vista estar muy vivas, pero que en realidad están muertas porque no son capaces de responder a las preguntas que necesitamos plantearlas. Si se quiere profundizar más en un texto escrito, esto es imposible porque los textos no nos hablan, no nos responden, sino que siempre nos repiten de la misma manera, con las mismas frases, las mismas ideas escritas de la misma forma. En cambio, dice Sócrates, en la oralidad hay intercambio de ideas y el alumno que no entiende, que tiene una duda, puede levantar la mano, preguntar y hacer que el profesor se la aclare. De ahí que para Platón la enseñanza oral, incluso la reflexión oral, tiene una naturaleza muy superior a la escritura. Y continúa Sócrates, fijaos, señalando otro grave inconveniente, otra grave consecuencia de poner la filosofía por escrito. Atentos. Pero, eso sí, con que una vez algo haya sido puesto por escrito, las palabras ruedan por doquier, igual entre los entendidos que entre aquellos a los que no les importa en absoluto, sin saber distinguir a quienes conviene hablar y a quienes no. Y si son maltratadas o vituperadas injustamente, necesitan siempre la ayuda del Padre, ya que ellas solas no son capaces de defenderse ni de ayudarse por sí mismas. Por tanto, el tercer problema de las palabras, nos dice Platón, de las palabras escritas, es que los libros, los textos, tienen la virtud de poder circular por todas partes, en cualquier momento, en cualquier lugar, y llegar, fijaos, a las manos de cualquiera, tanto a las manos de aquellas personas que son competentes para comprenderlas, como a las manos de los que no tienen ni capacidad ni interés. El problema es que el texto, atentos aquí, no permite, según Sócrates, elegir a quién es conveniente hablar y a quién no. Aquí aparece una cuestión que vamos a analizar profundamente a lo largo de nuestro curso, que es el clásico elitismo platónico, por el cual empieza poco a poco a emerger la idea de que la filosofía no es para todo el mundo, que solo unos pocos pueden y deben tener acceso a ella. Como lo veremos despacio, no quiero profundizar ahora mucho más en el asunto, pero sí que quería subrayarlo porque aparece de forma muy clara en el texto. Y continúa nuestro diálogo. Muy exacto es todo lo que has dicho. Entonces, ¿qué?, contesta Sócrates. ¿Podemos dirigir los ojos hacia otro tipo de discurso, hermano legítimo de este, del discurso escrito, y ver cómo nace y cuánto mejor y más fuertemente se desarrolla? Dejemos de lado la escritura y hablemos del discurso supremo, del discurso superior, del discurso oral. Atentos. ¿A cuál te refieres y cómo dices que nace? Me refiero a aquel que se escribe con ciencia en el alma del que aprende, capaz de defenderse a sí mismo y sabiendo con quiénes hablar y ante quiénes callarse. ¿Te refieres a ese discurso lleno de vida y de alma que tiene el que sabe y del que el escrito se podría justamente decir que es solo un reflejo? Aquí está, por tanto, la oposición entre el discurso escrito y el discurso oral. El oral es aquel que no se escribe en un papel, en un vulgar papel, sino en el alma, en realidad en la mente del alumno, el que es capaz de defenderse, es decir, el que acepta respuestas y el que distingue, elitismo platónico, a quién se debe hablar y a quién no. Aparece aquí también claramente la idea de la copia o reflejo tan importante en la filosofía de Platón. El discurso escrito sería solamente una copia, una mala copia, una sombra inferior de lo que es un diálogo oral indirecto, una conversación real entre dos personas, una clase en la que un profesor te enseña a ti, te escucha a ti, responde a tus preguntas. Imaginaos lo que sería esto si pudiéramos llevarlo a la práctica en cada clase, en cada escuela, en cada universidad. En vez de estar 30 alumnos sentados callados durante 90 minutos, poder hablar con los profesores, practicar la dialéctica platónica. ¿Cómo sería aprender así? No me lo puedo ni imaginar. Pero continúa nuestro diálogo. Sin duda, pero dime ahora esto. Un labrador sensato que cuidase de sus semillas y quisiera que fructificasen, ¿las llevaría en serio a plantar en verano a un jardín de Adonis y gozaría al verlas ponerse hermosas en 8 días? ¿O solamente haría una cosa así por juego o por una fiesta, si es que lo hacía? Más bien, aquellas que le interesan, de acuerdo con lo que manda el arte de la agricultura, las sembrará donde debe
y estará contento cuando en el 8º mes llegue a su plenitud todo lo que sembró. Otro texto maravilloso en el que se hace una comparación entre el discurso oral y el discurso escrito. Pero antes de nada, ¿qué es esto de los jardines de Adonis? Claramente Sócrates está haciendo una comparación entre plantar semillas donde se debe, en el campo, en la fecha adecuada y durante el tiempo adecuado, y plantarlas en un jardín de Adonis. ¿Pero qué es esto? Fijaos, las Adonia eran unas importantes fiestas griegas en las que solamente participaban las mujeres para rememorar la historia de amor entre Adonis y Afrodita. Se trataba de unas fiestas centradas fundamentalmente en la fertilidad, pues lo propio durante estas fiestas era hacer algo que aún hoy se sigue haciendo al comienzo de la primavera en países del centro y el este de Europa. Las griegas plantaban entonces los llamados jardines de Adonis, que no consistían sino en poner semillas de trigo, cebada, lechuga, hinojo u otras plantas en recipientes muy pequeños como canastas o tiestos planos que dejaban en los tejados de las casas. Hemos conservado muchísimas vasijas, muchísimos fragmentos de cerámica en los que podemos ver a las mujeres llevando estos pequeños jardines escaleras arriba hasta los tejados. Cuidados por las mujeres que los regaban a diario, las plantas crecían rápidamente, pero también morían rápidamente debido a que sus raíces no podían profundizar. Al final del 8º día, los jardines de Adonis se arrojaban al mar o a un río. Por tanto, Sócrates está haciendo una analogía. Poner un discurso por escrito, fijaos qué rechazo a la escritura está haciendo Platón, es como plantar semillas en un jardín de Adonis, porque las verdades contenidas en él no terminarán de aferrarse, no terminarán de agarrar bien, no tendrán tierra suficiente en la que crecer y parecerá que rápidamente hemos aprendido cosas importantes, pero en realidad solo tendremos un saber superficial. En cambio, en el discurso oral, en la interacción oral, estaremos siguiendo las correctas prácticas de la agricultura, arraigando las ideas en un suelo profundo y fértil, con tiempo y paciencia para lograr frutos de verdadero valor. Y continúa Platón. Así es, Sócrates, tal como acabas de expresarte, en un caso obraría en serio y en otro de manera muy diferente. Y el que posee la ciencia de las cosas justas, bellas y buenas, ¿diremos que tiene menos inteligencia que el labrador con respecto a sus propias semillas? De ningún modo, contesta Fedro. Por consiguiente, no se tomará en serio el escribirlas en agua, negra, por cierto, sembrándolas por medio del cálamo, con discursos que no pueden prestarse ayuda a sí mismos a través de las palabras que los constituyen, e incapaces también de enseñar adecuadamente la verdad. Al menos esto no es probable. Fijaos qué belleza, Platón está hablando aquí de sí mismo. Él es el que conoce, o al menos él es el que trata sobre lo justo, sobre lo bello y sobre lo bueno. Y estos son los 3 temas principales de la filosofía platónica. Y nos dice que el que trata de estas cosas no puede tomarse en serio la escritura. Nos habla también en este fragmento de una forma bellísima de la imagen de la tinta y del rollo de papiro donde se escribían los libros en la época con el cálamo. Escribir los pensamientos en el papel, nos dice Platón, por tanto, es como lanzar las semillas a lo loco en cualquier lugar. Es no tomar en serio el conocimiento y la filosofía. Por tanto, indirectamente nos está diciendo que lo que leamos en sus diálogos no será su verdadero pensamiento. Pero continúa. No lo es, en efecto. Más bien, los jardines de las letras, según parece, los sembrará y escribirá simplemente por entretenimiento. Y al escribirlas, atesorará recordatorios para cuando llegue la edad del olvido, que le servirán a él y a cuantos hayan seguido sus mismas huellas. Fijaos, habla de la escritura. Platón no prohíbe la escritura, evidentemente, él escribió toda su vida, pero nos dice que la escritura es solo un entretenimiento que simplemente desarrollamos para poder, fijaos, recordar en la vejez esas cosas que pensamos cuando éramos jóvenes y también para ayudar un poco a los discípulos. Y disfrutará viendo madurar tan tiernas plantas, y cuando otros se dan a otras diversiones y se hartan de comer y de beber y de todo cuanto con esto se hermana, él, en cambio, pasará, como es de esperar, su tiempo distrayéndose con las cosas a las que me refería. Fijaos qué bonito. La virtud de la escritura es que mientras otros gastan su vida en beber, en comer, en divertirse, en fin, el pensador puede dedicarse a escribir, a seguir reflexionando.
es un entretenimiento. Fijaos, lo compara con el beber y el comer, que son las grandes diversiones de la Grecia clásica. La escritura es un entretenimiento, eso sí, más sutil, más refinado, pero simplemente diversión. Uno extraordinariamente hermoso, fijaos, dice Fedón, un entretenimiento extraordinariamente hermoso, al lado de tanto entretenimiento baladí, es el que dice Sócrates, y que permite entretenerse con las palabras, componiendo historias sobre la justicia y todas las otras cosas a las que te refieres. Así es, en efecto, querido Fedro. Pero mucho más excelente es ocuparse con seriedad de estas cosas. Aquí está, escribir está muy bien, divertirse está muy bien, darle al papiro, reflexionar con un papel delante está muy bien, pero más excelente es ocuparse con seriedad en estas cosas. ¿Qué es lo que está diciendo? Si queremos aprender y enseñar de forma seria, debemos hacerlo oralmente, directamente. Los textos no son algo serio, sorprendente, ¿no? Estas ideas a nosotros nos chocan, nos sorprenden muchísimo porque es completamente contraria a la imagen que tenemos hoy en día de la enseñanza, ¿verdad? Mucho más excelente será ocuparse con seriedad de estas cosas. Cuando alguien, haciendo uso de la dialéctica y buscando un alma adecuada, planta y siembra palabras con fundamento, capaces de ayudarse a sí mismas y a quienes las plantan, y que no son estériles, sino portadoras de simientes de las que surgen otras palabras que, en otros caracteres, son canales por donde se transmite en todo tiempo esa semilla inmortal que da felicidad al que la posee en el grado más alto posible para el hombre, la sabiduría. Y contesta Fedro, esto que dices es todavía mucho más hermoso, Sócrates. Bien, pues el segundo autotestimonio de Platón, que sostiene la teoría de las doctrinas no escritas, se encuentra en la Carta Séptima, en la que nos espera otro bellísimo pasaje, otro bellísimo texto que rivaliza con el que acabamos de leer en el Fedro. En el llamado Excursus de la Carta Séptima, donde Platón interrumpe por un momento sus reflexiones para explicarnos por qué se fue a Siracusa a coquetear con un tirano, veremos en las próximas sesiones dedicadas a su biografía en detalle qué diablos hacía Platón en Sicilia con un tirano. Por ahora simplemente baste decir que intentaba formar a un rey filósofo y que el plan le salió pues mal, muy mal, terriblemente mal, fatal. Pues bien, dentro de este excursus encontramos la segunda reflexión de Platón sobre la escritura, en la que, como os digo, se ha basado esta teoría de las doctrinas no escritas. Este bellísimo texto comienza con la explicación de Platón de una prueba que él había diseñado, atentos aquí, para poder detectar cuáles de sus alumnos y de los que aspiraban a ser sus alumnos y estudiar filosofía eran verdaderamente capaces de ello o no. Fijaos qué interesante. Nuestro Platón desarrolló una prueba de selección para futuros filósofos y no se le ocurrió nada mejor que hacérsela pasar al tirano de Siracusa. Atentos a qué consistía exactamente esta prueba platónica para filósofos. Nos dice Platón: a mi llegada pensé que antes de todo debía comprobar si Dionisio, el tirano, estaba realmente inflamado como fuego por la filosofía o si el rumor que había llegado a Atenas en este sentido carecía de fundamento. Platón decide, antes de ponerse a enseñarle nada, ver si este señor, el rey de Siracusa, realmente amaba la filosofía. Pues bien, hay un procedimiento bastante discreto, nos dice, para llevar a cabo esta prueba, y además es muy adecuado para aplicarlo a tiranos, atentos aquí, sobre todo si están rebosantes de ideas mal asimiladas, que es precisamente lo que yo advertí en Dionisio nada más llegar. Fijaos la sutileza del lenguaje, cómo juega con nosotros. Tirano, refiriéndose a un rey, pero también esos tiranos, esa gente que cree que sabe todo, que está llena de malas ideas, de confusiones, ¿no? Rebosantes de ideas mal asimiladas y que tiranizan a los demás con su supuesta falsa sabiduría. Y fijaos en qué consiste exactamente la prueba. A esta clase de personas hay que explicarles lo que es la obra filosófica en toda su extensión y cuántos trabajos y esfuerzos exige. Porque si el oyente es un verdadero filósofo, apto para esta ciencia y digno de ella, el camino que se le habrá enseñado le parecerá maravilloso. Piensa que debe emprenderlo inmediatamente y que no merece la pena vivir de otra manera. Pone en consecuencia todo su esfuerzo
con el del guía que le dirige y no afloja el paso hasta que ha alcanzado plenamente todos sus objetivos o consigue fuerzas suficientes para poder empezar a caminar sin su instructor. Este es el estado de ánimo con el que vive este hombre, dedicado a sus actividades ordinarias, cualesquiera que sean, pero ateniéndose siempre en todo a la filosofía y a un sistema de vida cotidiano que le confiere con la sobriedad una inteligencia despierta, memoria y capacidad de reflexión. Toda conducta contraria a esta no deja de horrorizarle. Estos serían los que tienen potencial para convertirse en verdaderos filósofos. Esta gente que en cuanto oye lo difícil que es la filosofía, se enamoran de ella, les encanta, les parece un desafío. Los otros son definidos de la siguiente forma. En cambio, los que no son verdaderamente filósofos, que tienen únicamente un barniz de opiniones, como las personas cuyos cuerpos están ligeramente quemados por el sol. Qué bonitas metáforas usa Platón, es que es absolutamente un maestro del lenguaje, a pesar de criticarlo. Esa gente que solo tiene opiniones como un bronceado, como una pequeña quemadura del sol que enseguida se va, ¿no? Tu conocimiento es como un bronceado solar, maravilloso. Cuando ven que hay tanto que aprender estas personas, el esfuerzo que hay que realizar y la moderación en el régimen de vida cotidiano que la empresa pide, considerando lo difícil e imposible para ellos, ni siquiera son capaces de ponerse a practicarlo, y algunos se convencen de que ya han aprendido bastante de todo y que no necesitan más esfuerzos. Efectivamente, hay un segundo tipo de personas que cuando comprenden todo lo que hay que leer, todo lo que hay que estudiar, la paciencia que hay que tener, que esto lleva una vida entera, todos los libros que hay que analizar, esa gente enseguida dice, mira, a mí todo este esfuerzo no me interesa, le parece difícil, incluso imposible para ellos, ni siquiera son capaces de ponerse a practicarlo, pero algunos se convencen de que ya han aprendido bastante de todo y que no necesitan más esfuerzos. Esta es una prueba evidente e infalible cuando se trata de personas dadas a los placeres e incapaces de hacer esfuerzos. La filosofía es algo que requiere mucho esfuerzo, se pasa mal, duele la espalda, duele la cabeza, requiere muchísima tolerancia a la frustración. De modo que no pueden acusar a su maestro, sino a sí mismos, cuando no son capaces de seguir todas las prácticas necesarias para la actividad filosófica. Bien, y continúa Platón diciéndonos qué tal fue la prueba, qué tal fue su sistema de selección con Dionisio. En este sentido, me dirigía yo a Dionisio con mis palabras, pues ni le di explicaciones completas, ni él tampoco me las pidió. Claramente Platón dice, bueno, le di una clase sencillita, una introducción a la filosofía rapidita, y dice, tampoco le di explicaciones completas, pero él tampoco me las pidió, ¿no? Ya con escucharme hablar un ratito sobre filosofía ya se dio por satisfecho. Por tanto, en este sentido me dirigí yo a Dionisio con mis palabras, pues ni le di explicaciones completas, ni él tampoco me las pidió, ya que hacía como que sabía muchas cosas y las más importantes, y presumía de estar ya bastante informado gracias a las malentendidas enseñanzas escuchadas de otros. He oído, y atentos que aquí viene la clave del texto, he oído decir que posteriormente incluso ha escrito, a propósito de estas cuestiones que entonces aprendió, que ha escrito un tratado que presenta como materia propia y no como fruto de las explicaciones recibidas, pero no tengo conocimiento cierto de ello. Fijaos, Dionisio no tuvo ni la paciencia de escuchar ni un solo rato, sino que, convencido de ser ya completamente sabio con 4 ideas y con 4 clases, se abalanzó directamente a escribir. ¿Os suena de algo? ¿Cuánta gente entiende la intelectualidad en nuestros días como el fruto de un brevísimo lapso de formación y enseguida, sin más estudios, ponerse a escribir, ponerse a publicar libros, a escribir en blogs, a escribir artículos, dar su opinión? Fijaos, esto es completamente contrario a la visión platónica de lo que implica la filosofía. Ya sé que hay otros que han escrito también sobre estos mismos temas, pero ni ellos mismos saben cuáles son. O sea, gente que escribe sobre cosas que ni siquiera entiende porque no le ha dedicado el tiempo suficiente. En todo caso, y atentos aquí, al menos puedo decir lo siguiente a propósito de todos los que han escrito y escribirán y pretenden ser competentes en las materias por las que yo me intereso,
o porque recibieron mis enseñanzas o de otros, o porque las descubrieron personalmente. Bien aquí. En mi opinión, es imposible que hayan comprendido nada de la materia. Desde luego, no hay ni habrá nunca una obra mía que trate de estos temas. Leámoslo otra vez. Desde luego, no hay ni habrá nunca una obra mía que trate de estos temas. Nos lo está diciendo de forma clara. En ningún texto yo he puesto por escrito las ideas filosóficas más importantes de mi reflexión, de mi pensamiento. No se pueden, en efecto, precisar estas ideas como se hace con otras ciencias, sino que después de una larga convivencia con el problema, es decir, de una reflexión larga en el tiempo, y después de haber intimado con él, de repente, como la luz que salta de la chispa, surge la verdad en el alma y crece ya espontáneamente. ¡Qué bonito! Nos está diciendo Platón que por mucho que leamos, ese proceso no se puede falsear, no se puede acortar, sino que mediante el esfuerzo de muchísimo tiempo de intimar con este tipo de problemas, quizá un día, como una luz que salta, como una chispa, surge la verdad en el alma y ya crece sola, espontáneamente como el fuego. Sin duda, tengo la seguridad de que, tanto por escrito como de viva voz, nadie podría exponer este tipo de materias mejor que yo, pero sé también que si estuviera mal expuesto, nadie se disgustaría más que yo. Fijaos, yo sé de estas cosas, pero jamás las he puesto por escrito porque sé que no funciona. Claramente, Platón nos está diciendo que no ha puesto todo lo que piensa por escrito. Es decir, la teoría de las doctrinas no escritas pues tiene bastante sentido. Si yo hubiera creído que podían expresarse satisfactoriamente con destino al vulgo por escrito u oralmente, ¿qué otra tarea más hermosa habría podido llevar a cabo en mi vida que manifestar por escrito lo que es un supremo servicio a la humanidad y sacar a la luz del beneficio de todos la naturaleza de las cosas, la verdad de las cosas? Ahora bien, yo no creo que la discusión filosófica sobre estos temas sea, como se dice, un bien para todos los hombres, salvo para unos pocos que están capacitados para descubrir la verdad por sí mismos, con unas pequeñas indicaciones. En cuanto a los demás, a unos les cubriría de un injusto desprecio, lo que es totalmente inadecuado, y a otros de una vana y necia suficiencia, convencidos de la sublimidad de las enseñanzas recibidas. Bien, pues nos acaba de reventar aquí Platón, nos acaba de destruir porque aparece de nuevo, por supuesto, la idea de que la filosofía no es para todos, de que la filosofía no se puede aprender en los textos, que los textos nos hacen más ignorantes que sabios porque generan la falsa sensación de sabiduría, y además termina diciendo que solo para un puñado de personas la filosofía tendría un efecto beneficioso y que al resto o bien les cabreará o bien les hará sentir una necia insuficiencia. Bueno, la verdad es que uno lee esto y no puede parar de pensar en cuál de los grupos se encuentra, ¿no? Y continúa Platón. El que haya seguido esta exposición y esta digresión comprenderá perfectamente que si Dionisio o cualquier otra persona de mayor o menor categoría ha escrito un libro sobre las elevadas y primordiales cuestiones referentes a la naturaleza, en mi opinión es que no ha oído ni aprendido doctrina sana alguna sobre los temas de los que trata, ya que, de no ser así, habría sentido el mismo respeto que yo hacia tales verdades y no se habría atrevido a lanzarlas a un ambiente discorde o inadecuado. Tampoco pudo escribirlo para que se recordara, pues no hay peligro de que se olviden una vez que han penetrado en el alma. Estas ideas tan importantes, una vez que las hemos comprendido, no se nos van jamás, no las olvidamos en toda la vida, ya que están contenidas en los más breves términos, además. Sería más bien por una ambición despreciable por lo que ha decidido escribir el texto, tanto si expuso la doctrina como propia, cuanto si pretendió tener una formación de la que no era digno, ambicionando la gloria que esta formación comporta. Si una sola entrevista conmigo se la dio a Dionisio, podría ser, pero ¿cómo pudo ocurrir? Solo Zeus lo sabrá. Esta gente que con solo 2 clases de filosofía ya cree que sabe absolutamente todo y por supuesto puede empezar a escribir libros, así que si una sola entrevista conmigo le dio esta gloria a Dionisio, podría ser, ¿por qué no? Pero ¿cómo pudo ocurrir? Solo Zeus lo sabrá.
Yo tuve una entrevista con él una sola vez, como ya conté, pero nunca más volví a hacerlo. En este momento debe enterarse, quien quiera que se interese por averiguar cómo ocurrieron realmente los hechos, de los motivos por los que no seguimos con las lecciones ni una segunda vez, ni una tercera, ni ninguna otra. ¿Acaso Dionisio, después de haberme oído una sola vez, pensaba que ya sabía bastante y que en efecto sabía lo suficiente, ya fuera por descubrimientos propios o porque había aprendido antes con otros maestros? ¿O más bien juzgaba que mis explicaciones carecían de valor? O bien, tercera hipótesis, que no estaban a su altura, sino que le superaban y realmente se sentía incapaz de llevar una vida entregada a la sabiduría y a la virtud. Porque si pensaba que carecían de valor, esto se contradice con muchos testigos que afirman lo contrario y que en estas materias serían jueces más competentes que él. Si creía que había descubierto o aprendido conocimientos y que estos eran valiosos para la educación de un alma libre, ¿cómo hubiera podido, a no ser que se tratara de un hombre extravagante, desdeñar tan fácilmente a la persona que era su guía y su maestro? Bueno, y Platón sigue con la carta, que leeremos eso sí completa más adelante. Le dejamos aquí quejándose de por qué el tirano no quiso ya hacerle más caso ni seguir con sus clases de filosofía. Pero lo que nosotros estábamos buscando son estas incuestionables reflexiones de Platón sobre su rechazo a poner por escrito las cosas más importantes de su filosofía, al igual que su desaprobación a que cualquiera que hubiese estudiado con él lo hiciera. Sin embargo, aunque a Platón esto no le gustaba nada de nada, lo cierto es que algunos de sus discípulos sí hablaron en sus textos escritos de doctrinas que Platón no expresó jamás en los diálogos. Y el más importante de ellos fue, por supuesto, Aristóteles, que en diversos puntos de sus obras hace referencia a teorías de Platón que no encontramos por ninguna parte, que no entendemos, y además en el fragmento más importante de todos, Aristóteles habla directamente de doctrinas, de enseñanzas no escritas. Y es de hecho esta frase de Aristóteles la que detonó directamente la creación de la teoría de las doctrinas no escritas que estamos estudiando. Fijaos, en el libro cuarto de la física es donde Aristóteles habla de estas doctrinas. Está reflexionando, como lo hace siempre Aristóteles, de forma muy densa, muy compleja. No vais a entender casi nada de lo que dice Aristóteles, no pasa nada, lo estudiaremos en su momento. Pero vamos a leer este pequeño fragmento porque hablando, reflexionando sobre el espacio, sobre la noción del lugar en la física de Aristóteles, muy importante, se va a hacer referencia a estas doctrinas no escritas. Atentos. Dice Aristóteles en la física: de ahí que Platón diga en el Timeo es el diálogo físico de Platón, que la materia y el espacio son lo mismo. Atentos aquí. Pues lo participable y el espacio son una y la misma cosa. Aunque hable de manera diferente sobre lo participable en las llamadas enseñanzas no escritas, identificó sin embargo el lugar y el espacio. Aquí está. Esta es la gran referencia, el gran texto, la gran prueba de que Aristóteles parece hacer referencia, parece hablarnos de enseñanzas que Platón no puso por escrito. En otros pasajes de la metafísica, Aristóteles hace referencia a otras doctrinas y teorías platónicas que tampoco están por ningún lado. Y, además de Aristóteles, hay también testimonios de otros discípulos, de otros seguidores de Platón, como Aristóxeno, un filósofo pitagórico perteneciente a la generación inmediatamente posterior a Platón. También nos encontramos en Teofrasto, que es el alumno predilecto de Aristóteles, y de otros autores posteriores como Alejandro de Afrodisia, Simplicio o Jámblico, aunque estos autores son ya demasiado alejados, por tanto, no constituyen una prueba, digamos, suficiente. La referencia más inquietante y más importante es sin duda la de Aristóteles en la física y en la metafísica. Finalmente, la tercera prueba a la que aluden los especialistas para sostener la existencia de un conjunto de doctrinas no escritas son los llamados lugares de omisión, que no son sino momentos de algunos diálogos en los que Sócrates parece que va a explicar algo muy importante, pero de pronto se detiene, se corta en seco, nos pone la miel en los labios y dice, bueno, hablaremos de esto en otra ocasión, una ocasión que nunca llega. Ejemplo de ello es un importante pasaje de la República, que estudiaremos también en detalle más adelante, donde Sócrates está a punto de explicarnos la naturaleza del bien
pero de pronto se detiene y se pone a hablar del sol, del sol como metáfora del bien, pero no nos explica qué es exactamente el bien. Algunos especialistas han considerado que estas omisiones deliberadas, dramáticas, minuciosamente construidas y colocadas en el texto, querían, pues eso, incitar al lector a saber más y dejarle claro que no está todo ahí. Vente a la academia, paga la matrícula y ya te lo cuento todo. Bien, pero a todas las pruebas que hemos visto podemos añadir unas cuantas razones más que nos servirían para explicar en cierta medida por qué Platón podría haber decidido no poner todas sus ideas por escrito. La más importante de ellas, en mi opinión, tiene un único origen: el miedo, el deseo de protegerse. Todos sabemos que ni siquiera hoy en día es fácil hablar públicamente de determinadas cosas, pues mucho menos lo era en tiempos en los cuales la política y la religión estaban absolutamente fusionadas. En un tiempo en el que el Estado se definía por sus creencias en un conjunto de relatos, de mitos cosmogónicos. Desafiar el status quo, poner en duda la noción griega de piedad, de valentía, de justicia, todos los principios que sostenían la sociedad ateniense, como veremos que hará Platón en sus diálogos, no era algo sencillo ni carente de peligro. Si hoy en día la gente se vuelve loca de rabia y de odio solo porque uno toque tangencialmente algunas cosas, hablar de ciertos temas en Atenas era una actividad peligrosa y el ejemplo más crudo había marcado la vida de Platón, la muerte de su maestro Sócrates, condenado a beber cicuta por impiedad, por negar a los dioses de la ciudad y corromper a los jóvenes con su enseñanza. Así que muy probablemente una de las razones que condujeron a Platón a no escribir todo lo que pensaba fuera esta. En segundo lugar, en los cursos anteriores, como bien recordáis, en los cursos dedicados al nacimiento de la filosofía, hemos estudiado el papel del orfismo, el pitagorismo, hemos hablado también de los cultos de Eleusis y los cultos dionisíacos, todas estas creencias espirituales que convivían en Grecia con los cultos olímpicos y que se caracterizaban por defender la existencia de saberes y doctrinas secretas reservadas a los iniciados. Estas religiones paralelas, aunque no eran exactamente paralelas porque convivían en perfecta armonía con la religión olímpica, básicamente porque los griegos eran politeístas y para ellos no había ningún problema, ningún conflicto en que cada uno creyera en lo que le diera la gana, siempre y cuando respetara también a los dioses de la ciudad. A nosotros nos cuesta entenderlo porque nuestra cultura está fuertemente marcada por el monoteísmo, pero en la antigüedad no había ningún problema con que aparecieran de pronto nuevos dioses ni nuevas religiones. Bien, pues dada la relación de Platón, sobre todo con el orfismo-pitagorismo, no sería de extrañar que en cierta medida él también adoptara esta actitud y con más razón después de la muerte de Sócrates. Después de ver cómo la ciudad había asesinado al filósofo que se había atrevido a llevar a la calle a la filosofía, a discutir abiertamente con todo el mundo, a traer dudas al público, es muy probable que Platón pensara que sería mucho más prudente dejar la filosofía, o al menos sus partes más polémicas, solamente para los que verdaderamente tuvieran un interés en ella, sacarla de la mirada de los curiosos y proteger sus verdaderas enseñanzas. Como estudiamos, sin embargo, Platón no se rindió a la primera, sino que hizo varios intentos de llevar la filosofía sobre todo a la política, pero siempre le salió muy mal, como en el caso del tirano Dionisio. Los políticos jamás comprendieron lo que él estaba proponiendo: la paciencia de la reflexión, la necesidad de cuestionar las propias creencias. Ellos siempre querían acción y rapidez, así que supongo que Platón quiso ahorrarse más dolores de cabeza. Los defensores de la teoría de las doctrinas no escritas afirman con ello que el núcleo del pensamiento de Platón se forjó además una vez que éste fundó la academia y se pudo dedicar exclusivamente a enseñar y a poner en orden sus ideas. En este sentido, parte de sus enseñanzas no habrían podido ser recogidas en los diálogos de juventud previos a la apertura de la academia porque todavía no los había madurado, todavía no había llegado a estas conclusiones. Y posteriormente tampoco las había puesto por escrito porque los nuevos diálogos académicos tendrían solamente un carácter pedagógico, ligero y quizá de marketing y promoción. La última prueba en la que se apoyan los defensores de esta teoría es el anonimato de Platón en los diálogos. Efectivamente, en el hecho sorprendente de que Platón nunca interviene en sus propios diálogos para expresar su propio punto de vista.
No hay ningún personaje llamado Platón que aparezca por ahí y que exponga sus ideas para que éstas pudieran ser cuestionadas por Sócrates, aunque, como es completamente evidente, Platón debió estar presente en muchas de las reuniones que Sócrates tuvo con sus discípulos. Si estuviéramos, por tanto, ante un filósofo, ante un pensador desesperado por exponer sus ideas, cuyo principal objetivo fuera dejar claro su pensamiento, lo lógico es que en algún momento hablara en primera persona en su obra. Sin embargo, los textos platónicos no son en este sentido una obra filosófica al uso, en la que, generalmente, todos sabemos, los pensadores defienden a capa y espada su visión sobre la realidad, sobre el asunto, su propia verdad, mientras critican despiadadamente al resto. Platón, en cambio, es mucho más sutil y en sus diálogos siempre deja que cada interlocutor exprese sus ideas de una forma bastante libre. Evidentemente, no podemos ser ilusos y creer que los textos son una transcripción de las conversaciones de Sócrates. En absoluto. Se trata de piezas artísticamente construidas, creadas desde cero con una intención clara, textos en los que cada palabra que sale de la boca de los personajes ha sido elegida por Platón y que por tanto buscan un objetivo determinado. Sin embargo, a pesar de ello, como os digo, la mayoría de interlocutores habla con una gran libertad, aunque siempre, por supuesto, termina quedando claro que el único verdadero sabio que hay allí es Sócrates. Pero Platón lo hace de forma tan elegante, se oculta tan bien detrás de los personajes, que en cuanto uno lleva un rato leyendo, empieza a olvidar que él es el maestro de ceremonias, que Platón es el arquitecto de cada línea, y comienza a sentir que está ahí, que está presenciando en vivo uno de esos apasionantes debates socráticos. Sin embargo, por muy seductora que sea esta teoría de que Platón pudo haber enseñado mucho más e incluso cosas diferentes en sus doctrinas esotéricas, lo cierto es que lamentablemente lo único que tenemos, lo único que nos queda de él son los diálogos, los textos que han llegado hasta nosotros, y todo lo que podemos decir acerca de lo que no escribió quedará siempre en el reino de la imaginación y en el reino de la especulación. Además, ocurre que bastante poco importa lo que Platón dijera en vida a sus alumnos, porque lo que verdaderamente ha impactado de él en la historia del pensamiento occidental y en nuestro presente son sus textos, o si queremos ser más precisos, son aquellos textos que a lo largo de los siglos han sido considerados como suyos. Por tanto, todo esto nos hace ver que difícilmente podamos saber jamás lo que pensó el verdadero Platón histórico, y que lo único que podemos hacer es interpretar y disfrutar del legado de esta figura. Un legado que, a pesar de su compleja historia de transmisión, ha logrado mantener su belleza, su capacidad de emocionarnos, de hacernos reflexionar, de llevarnos a plantearnos algunas de las cuestiones más profundas e importantes de nuestra vida. Platón es uno de esos autores que, sin importar cuántas manos se esconden verdaderamente detrás de su nombre, debemos leer, porque sus textos son verdaderos patrimonios de la humanidad que han alcanzado la difícil corona de la atemporalidad. Por tanto, seguimos. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.